Está ¿Cómo es cantando, eso de oh estar Señor, estoy enferma de amor, le está diciendo a Dios. Estoy enferma de amor, claro, pues si estás amando al mundo, ¿cómo no vas a estar enferma de amor? Vuelve a tu primer amor, hombre, y vas a darte cuenta cómo suceden todas las cosas. es lo que Dios reclama en Apocalipsis, ¿no? A la iglesia de Éfeso. Así es, y es lo que Dios está reclamando ahora. ¿Y por qué motivo es que la iglesia está así, pastor? Porque está amando el mundo, pero hermano, está amando el dinero, está amando su seguridad, porque dice, no, tengo que trabajar para tener seguridad económica. Eso equivale, pues hay que trabajar más horas, hay que darle más punch en esto y en el otro, pero no leen la Biblia, no buscan el rostro de Dios, no meditan en la palabra. Qué bueno sería de que usen la Biblia como reglamento para vivir pues en su trabajo, pero no lo es así, no es así, hermano. O sea, yo estoy ahorita moviéndome en diferentes lugares con diferentes pastores y estoy mirando realmente la tibieza. Y a mí me irrita la tibieza. Me molesta, me molesta. Yo soy pastor de 45 años, pues tengo el derecho a molestarme. Así es que, y le digo, vayan al primer amor, hombre. Ayer en el tiempo de interacción ahí en el campo Marte, yo le decía, el primer amor. Les gritaba. Y muchos decían, sí, pastor, está bien, es verdad, el primer amor. Ya pues, vuélvanse a enamorar. Enamórense de Dios. Si no se enamoran, están fríos. Mm, Porque si nosotros no somos amén. los atalayas que gritamos a la gente, ¿quién va a ser, hermano? Al menos algunos nos escucharán, otros nos dirán locos. No me importa, no me importa. Ya estamos en los últimos tiempos. Amén. Amén. Jorge, ¿algo que tengas que decir tú? Creo que hay que explicar a la audiencia el cómo. O sea, ya está dado, pero ¿cómo accedo a tomar esas bendiciones, esa herencia en este tiempo? Están en la eternidad y han sido dadas, pero ¿cómo accedo y cómo logro concretizar lo que Cristo consiguió para mí? El cómo requiere mucho de creerle sobre todo. Y decimos, digamos, pedimos algo, como un niño, nos dice, mañana te traigo tu chocolate. El niño no se hace problema, el niño mañana está ahí esperando que tú llegues con el chocolate. Y eso de creer, es creer como niño, falta creer como niño. Ahora, para creer, también es necesario estar en la presencia de Dios, ¿no? Porque si uno no está en la presencia de Dios es bien difícil creer. Las circunstancias, en la barca que se mueve, los vientos, nos hacen dudar cuando uno no está en la presencia. Pero si uno está en la presencia de Dios, uno sencillamente cree, ¿no? Ese día que oramos en el programa, oramos justo, quedó grabado, es que oramos por la salud del niño, y aunque todo era una Negativo. noticia negativa, ¿no? O sea, era más bien hay que orar por el pastor para que se consuele. Sí, Nosotros pedimos esa noche que habíamos hecho el programa de que cuando sobreabundan los problemas, pues sobreabunda la respuesta de Dios, ¿no? Ante el programa que había sido, crece la maldad, sobreabunda la gracia, ¿no? Entonces, el reto fue que la iglesia debería esperar, y debería no solamente esperar, sino pedir a Dios que se manifieste de una manera que el mundo sea impactado más allá del impacto que causa la violencia, el miedo, el caos, ¿no? O sea, la gracia debe ser mayor, estar mayor. Pero para eso, la iglesia tiene que estar en la presencia del Señor, tiene que tener una comunión, como el principio, como el primer amor. Vamos a Hebreos 3 un ratito, ¿ya? Vamos a leer los versos 7, 8 y 9 de Hebreos 3.
como dice el Chavo del Ocho, sin querer queriendo, estamos tocando un punto que tiene que ver con este pasaje que Dios me había puesto en el corazón. Y la verdad que me asusté cuando leí este pasaje bajo la dirección de Dios antes del programa. Miren, está hablando del pueblo de Israel después de que salió de Egipto, pero este pasaje pues es bastante aplicable a nosotros el día de hoy. Hebreos 3, versos 7, 8 y 9, dice así: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones como en la provocación, como en el día de la prueba en el desierto, donde sus padres me tentaron y me pusieron a prueba y vieron mis obras por 40 años. Voy a tocarle el verso 7 en otra versión y dice: hoy, si tú escuchas su voz, hoy, no endurezcas tu corazón, como hiciste anteriormente. Hoy. Y el Señor me empezó a recordar, y creo que tiene que ver con lo que ustedes están diciendo, ¿no? El Señor está hablando, pero dice que hoy, no mañana, no ayer, no que me habló ayer, no, si dice hoy, si tú escuchas su voz, no endurezcas tu corazón. Y dice, tus padres, dice, me pusieron a prueba. Y en esta versión dice, sí, tus padres me han puesto a prueba y me han desafiado y vieron mis obras por 40 años. Claro. Pero después de eso, es que viene algo que... nosotros estamos hoy día, estamos en el tiempo de la purga. ¿Sabes lo que es el tiempo de la purga, no? No. O sea, estamos en el tiempo en donde Dios trae juicio a la iglesia para limpiarla, santificarla y purificarla, para no juzgarla juntamente con el inicuo, dice la Biblia. O sea, para no juzgarla con el gentil. Y estamos en esos tiempos. O sea, por eso que la Biblia le llama claramente el principio de dolores, pruebas, tensiones, pero todas las escrituras nos hablan de que Dios está purificando a su iglesia y aquellos que están en la disposición de obediencia se someten, se humillan y se acercan. Los que quedan en soberbia se apartan y se alejan. Así están. Hoy día se está viendo el trigo y la cizaña, cómo se está prácticamente uno por uno se está moviendo. Hoy está el cabrito y el carnero. La Biblia habla del cabrito y el carnero. Así, bastante. Todo eso está sucediendo ahorita. O sea, hay muchas iglesias que se van a dividir. Hermanos, les digo, hay iglesias que se van a dividir o ya están dividiéndose. Iglesias que nosotros hemos visto tremendas se van a dividir porque un grupo va a estar de acuerdo al mover de Dios y otro grupo no. Y se va a dividir. Que no sería primera vez, ¿no? Claro, pero ahora se va con mayor magnitud por motivo de que estamos en los últimos tiempos. O sea, cuando sucede de acuerdo al tiempo de Dios, uno puede decir, bueno, eso ya nos ha dicho la Biblia, pero cuando está en el tiempo, en el último tiempo, porque, ojo, estamos terminando ya prácticamente en la fiesta de Pentecostés. Y estamos entrando a las fiestas de los tabernáculos. Entonces, por eso les digo, o sea, van a suceder muchas cosas que el primer amor va a ser la piedra fundamental para restaurar nuestro corazón y volvernos al Señor. Amén. Y eso hay que hacerlo ya. Y ahorita ya la gente está gritando, están saliendo a las calles a gritar que ya el Señor viene. Entonces ahora la iglesia ya está poniéndose en alerta, ya está poniéndose en alerta, ¿no? Ahora, los que se despiertan, al toque están ahí en humillación buscando el rostro de Dios. Los que no quieren despertar, si quieren en el mundo, ok, tomaron su decisión. Se va a cumplir lo que está sucediendo a nivel mundial, lo que está sucediendo a las 10 vírgenes. Las 10 vírgenes que tenían aceite, las 10 vírgenes que no tenían aceite, ya se está cumpliendo en Israel. Porque en Israel está viendo avivamiento. Hermano, busquen los videos que están viniendo de Israel. Lo que está sucediendo con los judíos mesiánicos. Están teniendo un mover de Dios en Israel hoy. Tremendo. Avivamientos con sus hijos. Lo que he estado leyendo es de que se están sacando, creo que unas leyes para todo el que confiesa a Jesús como Mesías, lo están metiendo a la cárcel, me parece que he leído cosas así. Hace poco nomás ha habido una tremenda reunión en Israel, una tremenda reunión masiva de judíos cristianos en Israel. Y esa manifestación, ¿cómo se están dando esas manifestaciones? Y nadie sabe, porque nadie quiere que sepan. El diablo no quiere que nadie sepa lo que Dios está haciendo. Porque no le conviene. Se prenden los focos.
Tú estás Pero buscando mira, la forma de ocultar. volviendo a Hebreos 3, ¿ya? Cuando Dios dice, no endurezcas tu corazón, miren cómo lo relaciona con tus padres me pusieron a prueba, es decir, decían, ¿será verdad? ¿Será verdad lo que Dios dice? Como que no confiaban, ¿no? Y no solamente me pusieron a prueba, dice, me desafiaron por 40 años. Y por lo tanto, dice, me he disgustado con esta generación y digo, esta gente siempre anda extraviada y no han Vagando en el entendido, corazón, dice todavía. sí, y dice, no han entendido mis caminos, acá dice, no han entendido cómo yo hago las cosas, dice en esta versión, no han entendido cómo hago las cosas. Entonces, en mi ira, yo he jurado, ¿sabes qué? No van a entrar en mi reposo, ¿no? Y acá nuevamente tendríamos que hablar del reposo, porque la gente cree que reposo es descanso, pero no entienden que reposo es estar Y mira, justamente en ese el verso momento. 12 dice, mirad hermanos, dice, que no haya en ninguno de vosotros corazón de malo, dice corazón malo de incredulidad. ¿Y qué es Ajá, lo que nosotros miramos hoy en día? El pecado de incredulidad. pecado de incredulidad. Y ¿sabe cómo dice en esta versión? No dice incredulidad, dice un corazón malo de falta de fe, que es lo mismo, ¿no? Pero cuando digo falta de fe, oye, ¿qué te está diciendo? O sea, ¿qué pasó con tu fe? ¿No? Como dijo el Señor tantas veces, ¿no? ¿Qué pasó? No era que confiabas en mí. Como Y hemos dice que visto eso, de que en algunas cosas no hubo una respuesta de parte de Dios, nos hemos molestado con él. Pero no nos hemos dado cuenta de las 30 cosas que le pedimos, nos ha dado 20 y solamente 10 no nos respondió. Pero hemos establecido que nuestro valor está en los 10 que no nos respondió y en los 20 sencillamente es una bicoca. Por consiguiente, Dios no responde. Yo hablo, digo, ¿y por qué estás ahí tú con dudas? ¿Por qué estás que Dios oré y no me respondió? Disculpa, ¿que no te ha respondido el Señor? A ver, empieza a contar todo lo que le has dicho y todo lo que le has pedido y empieza a enumerar lo que Dios te dijo y lo que Dios no te dijo. Y te vas a dar cuenta que lo que te dijo, o sea, es más de lo que no te dijo o de lo que no respondió. Por consiguiente, eres un bendecido, pero te estás comportando como un incrédulo porque dices, no, es que Dios no me respondió. Ah, si yo contara al mundo de lo que Dios no me ha respondido y por eso me ofendo y por eso que me aparto de él y me molesto con él y soy un incrédulo, eso es pecado. Ese es pecado, se llama carne, hombre. Aquí sencillo, amas al Señor sin condiciones, porque para eso estás. El Señor murió sin condiciones, murió por nosotros sin condiciones. no, Es lo que ayer estuve con una pareja, yo le estaba hablando esto, lo que estoy diciendo es esto que usted le estoy hablando. Le estoy diciendo que, o sea, significa que porque Dios no te respondió, te molestaste con él. Ahora estás ofendido. Pero dime, ¿cuántas cosas te respondió Dios? ¿Estás comiendo? ¿Tienes dinero? ¿Tienes salud? ¿Estás en tu casa? ¿Tienes luz? ¿Tienes agua? ¿Tienes prácticamente relaciones con tus hijos ahorita que están en España? O sea, ¿todo eso qué? Es negativo. O sea, estás sufriendo, todos los días estás sufriendo. No, pastor, no es así. Entonces, pues, dale gloria a Dios por lo que te está respondiendo. Ser agradecido. No. Ser agradecido. Ahora, lean el verso 14, ¿ya? Lean el verso 14 porque este es donde ya empieza el suelo empieza a moverse ya. ¿Ya? Dice, porque somos hechos partícipe de Cristo si es que retenemos firme hasta el fin el principio con el cual nos entregamos a Él. Esa palabra partícipes no suena tan bien como lo que estoy leyendo acá en esta versión. Dice que somos, más que partícipes, somos parte de Él. En otras palabras, nuestra salvación está en juego si es que nosotros no nos mantenemos firmes en la convicción con la cual empezamos nuestra vida cristiana hasta el final. Eso es lo que dice en el original. Si no mantenemos firme la convicción con la cual empezamos nuestra relación con Jesús, el Cristo, hasta el final, entonces no somos partícipes en el sentido de ya no estamos unidos a Él. Y justamente lo que nos lleva a participar en su muerte y en su resurrección es que estamos unidos a Él. Como que nos zafamos de algo que estamos unidos. Ahora, yo soy de los convencidos de que la salvación pues es un nuevo nacimiento que no se pierde porque ya nací, ya existo, ya soy, ¿no? Pero cuando leo este verso yo digo, tengo que meditar, algo está pasando acá.
Algo está pasando. No sé, tal vez ustedes me pueden ayudar a clarificar qué es lo que quiere decir el Espíritu Santo cuando dice, mira, si no te mantienes firme en la convicción que tuviste desde el Porque son principio hasta el fin, primicias. ya La no Biblia eres dice que tenemos la primicia. Tenemos la primicia de la salvación, tenemos la primicia de los milagros, de la tenemos la promesa. primicia del dinero, tenemos la primicia de todo. Y primicia no es pobreza, no es miseria, no, por favor, es abundancia. Abundancia para todo lo que nosotros necesitamos. Jorge, estás un poco callado, compártenos algo. Sí, bueno, estoy escuchando. Y ya ¿no? son, ¿qué hora? Estoy escuchando. 8:40. ¿Vamos a grabar hoy día o no? Estamos grabando. Ya va a terminar la primera parte. Ah. Yo pensé que no. Queríamos tener una grabación espontánea. Ya la tenemos ya. Entonces lo lograron. Una grabación espontánea. Sí, ya vamos a terminar la primera parte, ¿eh? Pero así es, así es. Por eso que el que esté enamorado, esté enamorado. En la reunión que tuvimos después de la marcha por Jesús, el día sábado, estuve con unos pastores y evangelistas. Y yo me senté en la mesa, lo llevé a Dálida, que está acerca del Campo Me hicieron la pregunta, a ver si... Jorge quería decir algo, a ver. Sí, por favor. Aquí está narrando, Dios está haciendo recordar cómo es que la gente que salió de Egipto salió y bueno, comenzaron a ver primero pues las plagas, esas cosas impresionantes, maravillas que Dios había mostrado para sacarlo de ahí, de la esclavitud. Pero bueno, ya sabemos que durante el transcurso del viaje para llegar a la tierra prometida, los hebreos comenzaron pues a dudar y a mostrar un montón de desacuerdos, de así no es, y bueno, a recordar cómo comían en Egipto y todo, y atentar a Dios sobre todo, ¿no? Se atrevieron a atentar a Dios para ver si les podía dar carne, si nos podía hacer esto también. Y habían visto Dios lo que había hecho, pero creían que ellos podían manipular a Dios, ¿no? O sea, que les dé lo que ellos quieren, ¿no? Entonces, casi como ir a un restaurante y decirle, bueno, señor, muéstrame el menú que tienes hoy día para que yo pueda pedir, ¿no? Porque todos los días pan, ese pan que viene del cielo y todos los días la codorniz, ya no quiero eso, ¿no? Dame otro menú, pues, y de paso conversaban si Dios podrá, pues, hacer otro menú diferente para ellos, ¿no? Por supuesto que sí podía, pero el atrevimiento que tenían el pueblo de Dios era terrible, ¿no? Y ellos no se habían dado cuenta que tantos años pidieron su liberación y ya lo tenían, o sea, ya se había concretizado la liberación y faltaba solamente seguir creyendo para concretar, o sea, para llegar el día en que tomaran posesión de la tierra prometida. Y mucho la iglesia vive así, ¿no? O sea, primero creen, primero Dios les muestra cosas pues muy grandes, por eso creen, lo saca de dificultades, por eso creen, continúan su vida cristiana y al ver que las cosas no continúan de la misma manera que el primer día, comienzan a dudar, ¿no? Comienzan a dudar de ¿será que he creído bien o será que Dios no me escucha y por qué no hace esto también y por qué no hace lo otro? Y aquí en esta historia que narra Hebreos, dice, si ustedes oyen su voz, no endurezcan su corazón, como cuando me provocaron. ¿Y quiénes fueron los que provocaron, aún después de haberlo oído? O sea, nosotros tenemos la palabra de Dios, pero creemos que es un libro cualquiera a veces, ¿no? Porque estamos compartiendo la semana pasada de los cesacionistas, que creen una parte y otra parte no. Entonces, imagínate escuchar al mismo Dios y creerle para algunos asuntos y para otros no. Era el pecado de este pueblo, ¿no?
y el pecado que ahora también se está repitiendo. ¿Que no fueron acaso todos los que salieron de Egipto por mediación de Moisés? ¿Y con quienes estuvo él disgustado durante 40 años? ¿No fue acaso con los que pecaron, cuyos cadáveres quedaron rendidos en el desierto? ¿Y a quienes les juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Como podemos ver, no pudieron entrar por causa de su incredulidad. Ajá. Entonces, vemos que para poseer o para recibir de Dios lo que ya ha sido dado, como comentabas antes, se necesita creerle a Dios. Si su palabra dice así, así es. Y no poner en duda y solamente dar gracias. Una de las cosas que es que las promesas de Dios ya han sido dadas, pero cuando nosotros leemos en la Biblia, tenemos que orar de manera que lo que ha sido dado en la antigüedad, por medio de la oración, comience a concretizarse lo que Dios ha dicho que ya nos ha dado. Y el orar dando gracias, por ejemplo, hay un pasaje que dice que por nada estéis afanosos, sino que vuestras peticiones sean conocidas delante de Dios. Mira el orden. Nuestras peticiones sean conocidas delante de Dios. Y dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y también creo que añade, no sé si en este pasaje o en otro, dando gracias. No, antes dice que le des a conocer a Dios en toda Sí. oración y ruego y dando gracias. Ya, ahí está, te das cuenta. Dando gracias. ¿Qué cosa quiere decir? O sea, no es que, Señor, será posible que me pueda dar, no, porque una que ya ha sido dada. Si tú quieres que se concretice en el tiempo, en este tiempo, tienes que poner esa palabra, la petición tienes que ponerla en tiempo presente, porque Dios se mueve en el presente continuo, se mueve en la eternidad. Y tu oración tiene que ser ahí, en ese espacio de la eternidad, en ese espacio espiritual, no ese reino del espíritu, o esa dimensión espiritual, porque ahí no hay tiempo, pero tienes que entrar ahí. O sea, no es fácil entrar porque necesita tiempo, y la gente siempre dice no tengo tiempo. Entonces, bueno, si no tienes tiempo va a ser difícil porque las circunstancias, la realidad te va a ganar y entonces comienza a entrar la duda, comienza a decir me dará, no me dará, será la voluntad de Dios o no. Creo que ya estamos cansados de hablar que la gente ahora dice, ¿será la voluntad de Dios que me sane? Bueno, la Biblia dice que sí. ¿Sí? Entonces, pero Él es soberano, por supuesto que es soberano. Pero ¿por qué te pones en lugar de que es soberano para que yo me muera? Yo me pongo de soberano que Dios me va a dar lo que dice su palabra. Yo no le exigí a Dios ni le doblé su mano para que Él me dé esa promesa. Él lo dio antes que yo existiera. Y si yo creo, conforme dice la Escritura, porque si no creo me va a pasar lo que le pasó a los hebreos, no voy a entrar en su reposo. O sea, quiere decir, no voy a recibir lo que estoy pidiendo. Ajá. Pero si yo creo, entonces, y permanezco creyendo que Dios me va a dar, entonces yo voy a entrar en su reposo. En otras palabras, quiere decir, te va a dar lo que tú estás pidiendo. Amén. En un supuesto que no me dé lo que yo estoy pidiendo, en un supuesto negado que no me dé lo que estoy pidiendo, bueno, viví meses, viví años o viví un tiempo en paz, porque vivir creyendo lo que Dios ha dicho me va a dar un estado de tranquilidad y de paz. Y esas respuestas que a veces no se dan, es cierto, están en la soberanía de Dios, pero que son muy pocas oraciones, Dios no responde conforme a su promesa. Porque bueno, en sus planes está otra cosa, pero son las menos que existen, ¿no? Las menos. Por ejemplo, el Señor Jesús recibió todas las peticiones que le pidió a su Padre, todas, menos cuando él le dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, si es posible. Y Dios no le contestó. Esa es la única, ¿no?
Después creo que otra que estaban en la cruz del Calvario, y el Señor le dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has dejado solo? Eso le dijo. Tampoco no le respondió, porque esas eran cosas que ya desde antes que el Señor venga a este mundo, se había conversado. Había dicho, tú vas a ir para salvar al mundo. Tu vida va a ser el precio como un cordero santo, puro. Tú vas a ser el cordero de Dios que va a quitar el pecado del mundo. Entonces, Dios no podía responder a la oración de su hijo. Pero fíjense, 2 oraciones tal vez, contra toda la que en sus 33 años que estuvo aquí en la tierra, Dios le contestó cada palabra, cada petición, cada ruego. Por eso sus milagros, por esos prodigios, por esas cosas grandísimas, porque estaba en comunión con el Padre todo el tiempo, las 24 horas. Que no es lo mismo que decir, las 24 horas es que no trabajo. Bueno, por lo que se sabe, Jesús era carpintero. Estaba haciendo sus cosas y estaba en comunión con el Padre. ¿Quién dice que uno no puede trabajar sin estar en comunión con Dios? Más bien yo creo que trabajar, ingeniería, electrónica, pastor, trabajar sin estar en comunión con Dios, bueno, podemos hacer cada cosa. Sí. Más bien es Perdón, peligroso, ¿no? George, ¿No? perdona que te voy a cortar porque ya ha culminado la primera media hora. Solamente una precisión sobre lo que hemos estado hablando. En 1 Juan 5:14 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos entonces que tendremos las peticiones que le hayamos hecho. De tal manera que nuestras peticiones, en la medida que sean conforme a la voluntad de Dios, van a ser respondidas sí o sí, porque son Sí. conforme a su voluntad, ¿no? Y la palabra de Dios dice en Juan también, si permaneces en mí y mis palabras permanecen en ti, pídeme lo que quieras y te será hecho, ¿ya? Entonces puede suceder que yo soy del convencido que Dios siempre responde, lo que pasa es que no siempre responde como le estamos pidiendo, porque de repente nos hemos lanzado a pedir algo que no es conforme a la voluntad de Dios y de repente es algo para nuestro mal y Dios no quiere nuestro mal, entonces nos está buscando de dar otra cosa. Y creo que todos hemos experimentado que le pedimos A y de repente el Señor nos da B y si somos humildes y mansos nos vamos a dar cuenta que el B de Dios es mejor que el A que habíamos pedido, ¿no? Porque Dios sabe todas las cosas. Bien, seguimos en este programa entonces y lo que Jorge dijo hace un momento, ¿no? Dijo que, a ver, acá lo apunté, que todas las cosas ya nos habían sido dadas. ¿Y cómo es eso que nos han sido dadas? Quédense con nosotros y lo van a poder escuchar en la siguiente media hora. Regresamos. Amigos, ya estamos de regreso entrando la promada. No se olviden de entrar en YouTube. Tenemos programas grabados por espacio de casi 2 años, desde la pandemia hasta acá. Así que puedes escoger el tema que está de acuerdo a tu necesidad, lo que estás buscando. También estamos todos los sábados en Radio del Pacífico, 640, amplitud modulada. Nos vas a ayudar mucho si escribes ahí en el programa de YouTube, si escribes cómo te fue de bendición el programa que escuchaste, y si avisas a algún hermano, algún amigo que crees que necesita también escuchar la palabra de Dios, bueno, te vamos a agradecer muchísimo y nos va a alegrar también que nos escribas. Adelante, César. Bien, estábamos conversando en la primera media hora cómo Dios... Me gustaría agregar a lo que estábamos diciendo, unido a lo que se terminó en el anterior programa, 3 palabras. Confusión, incredulidad, oír su voz, escuchar su palabra. Si nosotros analizamos, son 4 palabras que las hemos repetido en la media hora anterior. Y estas 4 palabras tienen un orden, porque la Biblia dice de que por confusión el pueblo entró en incredulidad, y es lo que estábamos leyendo en Hebreos. Y con lo que Jorge estaba narrando la historia de Israel cuando salió de Egipto, y lo interesante de esa historia
es que no solamente salió el pueblo judío, también salió otras clases de pueblos que no eran temerosos de Dios, que no eran temerosos de la ley que se había establecido en los judíos. Por consiguiente, había gente en la cual estaba en Israel, en ese caminar con los judíos, en las cuales estaba totalmente desaforada de la creencia de Dios. Y muchos de ellos decían, pero nos hubiéramos quedado mejor en Egipto porque comíamos la cebolla, los berros, comíamos eso. Al menos había eso, mientras que aquí nos han sacado a morirnos de hambre, decían esa clase de gente. Los judíos sabían lo que es un ayuno. Los judíos sabían lo que significa pagar el precio para estar delante del trono de Dios. Eran judíos, pero los que salieron conjuntamente con ellos no tenían esa clase de experiencias. Ahora, lo otro era de que por causa de estar en confusión, no sabes distinguir la voz, porque se supone que están escuchando muchas voces. Y es lo que nosotros estamos mirando hoy día. Hay muchas voces. Tenemos voces en el internet, tenemos voces en los periódicos, tenemos voces en el gobierno, tenemos voces y estamos escuchando diferentes discursos, pero que todos esos discursos no nos están llevando a ser centrados en la persona de Dios, sino más bien a ser seres pensantes de incredulidad, porque nos están enseñando doctrinas que nos llevan a la incredulidad. Nos llevan a movernos en el miedo, en la dependencia de un sistema para poder vivir sobre la base de ese sistema, ¿no? Y olvidarnos de que Dios existe, olvidarnos de que Dios es real, de olvidarnos del sacrificio que Jesucristo ha hecho por nosotros, olvidarnos de la muerte, resurrección y sepultura y segunda vez que va a venir, porque eso es lo que está sucediendo. Esas voces están buscando la forma de ocultar el verdadero mensaje de la Biblia para que la gente entre en incredulidad. Y al entrar en incredulidad, pues entonces chocan con Dios, porque ya no hay fe, ya no hay fe. La Biblia dice que es necesario creer que Dios existe y que le hay, y que es galardonador con los que lo buscan. Por consiguiente, Dios está listo, dispuesto a bendecir, a acercarse a su pueblo y bendecirlo con abundancia y con amor, pero esa gente está escuchando muchas voces. Si nosotros vamos a una iglesia, encontramos que un grupo escuchó a la teología crítica, otro grupo escuchó a los cesacionistas, otro grupo escuchó, y encontramos que muchos encontraron otras voces, pero la pregunta es, ¿y quién escuchó a la voz del Señor? Muy pocos escucharon la voz del Señor, porque esos pocos empezaron a depurar esas voces por medio del clamor, por medio del estudio de la palabra, por medio del ayuno y la oración, por medio de la consejería, por medio del conversatorio con los hermanos, porque empezaron a querer aclarar para no escuchar esas voces en las cuales los estaba llevando a la incredulidad. Y es lo que nosotros hemos hecho. O sea, si nosotros nos damos cuenta, hemos estado separados prácticamente 3 años y en 3 años no hemos podido movilizarnos. De acuerdo a la historia del Perú, hemos tenido la pandemia más radical en Latinoamérica y por consiguiente estamos solos, totalmente solos. Entonces no había medio de comunicación de poder transmitir lo que nos... Entonces por eso era tan importante el poder comunicarse con los hermanos, dialogar, estudiar con ellos, orar con ellos, aún en vía remota, porque eso cumplió una función. Estamos ahí como un cuerpo unido por el Espíritu Santo. Y la Biblia dice que debemos de guardar la unidad del Espíritu, no que vamos a hacer la unidad del Espíritu. No, dice que debemos de guardarla porque ya existe. La unidad del Espíritu ya está, pero tenemos que guardarla como en paz y en vínculo de amor con el hermano, no con la crítica, la censura, la queja, la murmuración, que eso divide, sino el amor, la comprensión, la oración, la intercesión, la bendición, porque es lo que tenemos que hacer. Yo bendigo a Jorge, bendigo a César, los bendigo a sus hijos, bendigo a sus esposas, bendigo sus trabajos, que sean prósperos, bendecidos. Esa es la unidad del Espíritu. Y eso es lo que hemos hecho por medio de las vías remotas. Pero mucha gente no lo hizo, porque no aprendió a moverse en el Espíritu, porque no aprendió a moverse en lo que significa vivir en el Espíritu Santo, porque para ellos era ir a la iglesia, ir a un lugar, escuchar al sermón, escuchar al pastor o escuchar al diácono o escuchar a la persona que trae la palabra y ahí sí, bueno, he recibido la palabra, gloria a Dios, me siento lleno, ¿no? Cuando se supone que debe estar lleno porque el Espíritu Santo está en su corazón, está en su espíritu. O sea, como dijimos en muchos programas atrás,
Muchos de la iglesia no han aprendido a convivir con el espíritu porque aprendieron a convivir con el local, aprendieron a convivir con agendas de un culto, aprendieron a convivir con una forma de culto, pero no con una relación íntima con el Señor. ¿Cuál ha sido la consecuencia de todo eso en esos 3 años de los cuales nosotros estamos contando ahora? La tibieza espiritual, la incredulidad que nosotros estamos mirando ahora. Es lo que está sucediendo. Amén. Amén. Bien, decíamos que íbamos a ver en Efesios capítulo 1 todas las cosas que Dios ya nos han dado para que podamos valorar. No es que nos va a dar, dice la Biblia que ya nos han dado. Vamos a Efesios 1 para ser más precisos. Efesios 1:3 vamos a leer, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Qué es lo que ha hecho Dios ya? Dice que ya nos ha bendecido, hablando de bendición. Nos ha bendecido, dice. No nos va a bendecir, sino que ya nos ha bendecido en la medida que estemos en Cristo. Ahí viene la palabra en Cristo. Pablo es uno de los que repite mucho esa palabra en Cristo, desde el momento que nos hemos unido a Él. Es decir, Dios ya preparó todo, lo vamos a ver, dice, desde antes de la fundación del mundo, pero ahora lo haya dado todo a través de su Hijo Jesús. Y en la medida que lo recibamos a ese Jesús y nos unamos a Él, la palabra es sumergirse, en la medida que nos unamos a Él, dice que tenemos todas las bendiciones que Él ya nos ha dado, pero miren dónde está, en los lugares celestiales en Cristo. Por lo tanto, nosotros tenemos que meternos en Dios, en comunión, para que esa bendición que ha sido dada en lugares celestiales venga aquí a la tierra y llene mi vida, llene mi familia. Miren lo que dice el verso 4, Hebreos 1:4, dice: en el Mesías, en Cristo, Él nos escogió en amor desde antes de la creación del mundo para ser santos y sin defectos en su presencia. ¿Desde cuándo? Desde antes de la creación del mundo. O sea, no había ni siquiera creado el mundo. Sin embargo, Él ya había dado algo. Dice que había dado, desde antes de la fundación del mundo, nos había ya llamado. ¿Para qué? Para caminar en santidad y sin defecto delante de su presencia. La Biblia dice que nos escogió. Y la verdad es que para una mente natural, pensar que ni siquiera había universo, no había mundo, no había nada, y Dios ya en su mente había escogido a ciertas personas, y lo vamos a ver después por qué lo escogió. Dice que a los que antes conoció, los escogió. No es que los escogió al azar, no es que Dios tiene amigos por ahí. Lo que Dios dice que ya nos había visto nuestro corazón, la intención de nuestro corazón. El verso 3. A ver, vamos a ver qué dice el verso 5. Vamos a ver qué dice el verso 5. ¿Dónde está? El verso 5 dice así: nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos mediante Jesucristo, conforme a la intención de su voluntad. Ese es algo que también ya lo hizo, y lo hizo con anterioridad. ¿Qué fue lo que hizo? Dice que nos adoptó como hijos. Y hay veces el llamarse hijo de Dios lo tomamos como livianamente, y no hemos entendido lo que significa ser llamado hijo de Dios, porque la verdad es que cuando uno se pone a meditar en eso, puede entender de que ser llamado hijo de Dios tiene que ver pues con herencia, tiene que ver con protección, tiene que ver con identidad, tiene que ver con valor. En estos tiempos en que la gente se le valora por lo que hace y no por lo que es, qué importante saber que tenemos una identidad prácticamente eterna, en el cual Dios, el Padre, nos ha adoptado como hijos, nos ha hecho coherederos con su Hijo, nos ha dado una posición de privilegio, podemos entrar a su presencia,
nos ha dado una sabiduría espiritual para poder entender las cosas. Sí, George. Así, mira, también estaba esta semana meditando en la noche y encontré este pasaje que me bendijo bastante, ¿no? A veces nos preguntamos por qué no quieren creer o por qué no entienden. Y tiene que ver con lo que estaba leyendo, ¿no? O sea, hay de gente que, o sea, Dios ha escogido, en su soberana voluntad ha escogido, ha predestinado. Y eso, por ejemplo, no se comparte mucho en la iglesia, ¿no? Y Jesucristo, mira lo que está hablando acerca de sus discípulos, ¿no? Es impresionante la forma en que él comienza a hablar con su padre y a decirle cosas que a mí me impresionaban, como por ejemplo, ¿no? Dice, yo le di tu palabra, dice, ¿no? Y ellos comprendieron que esa palabra era tuya, no era mía, no era tuya. ¿Cómo es que 12 personas que vivían en este mundo natural podían hacer como fedetarios de que verdaderamente Él es, dando la impresión de que los apóstoles ya sabían, tenían conocimiento de qué iba a venir a decir el Mesías, el Cristo, ¿no? O sea, era gente enterada, gente separada, porque habla de que ellos comprendieron. Les voy a leer el pasaje para que vean ustedes lo que les estoy hablando. Ellos comprendieron, o sea, cualquiera no comprende, cualquiera no entiende. Como estábamos también hablando en el principio de los que salieron de Egipto, todos no creían. O sea, habían grupos de otros países y aún mismos judíos también que no creían. O sea, ahora el mismo pueblo de Dios, hay gente que es judío mesiánica, pero hay muchos más que no creen en el Mesías. Y como dijiste en algún momento, hasta están denunciándolo y están tratando de hacer daño a la gente que confiesa a Cristo, ¿no? Y dice aquí, miren, escuchen esto, dice, el Señor está hablando con su padre, le dice, he manifestado tu nombre a aquellos que del mundo me diste, tuyos eran, y tú me los diste, han obedecido tu palabra. Ahora han comprendido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Imagínate, o sea, confirmaban si verdaderamente este es el Cristo. Sí, Él es, ¿no? Y dice, procede de ti. Yo les he dado las palabras que me diste, o sea, el Señor Jesús les estaba dando palabras que recibía del Padre, palabras que me diste, y ellos las recibieron. ¿Qué palabra? ¿La de Jesús o la de que le dio su Padre? La que le dio su Padre, ¿no? ¿Y qué más dice por acá? Yo les he dado la palabra que me diste, y ellos la recibieron y han comprendido en verdad que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por lo que me diste, porque son tuyos. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. Y dice, yo ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo. Yo voy al Padre, yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, cuidados en tu nombre para que sean uno como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los cuidaba en tu nombre. A los que me diste, yo los cuidé y ninguno de ellos se perdió, sino el Hijo de perdición para que la Escritura se cumpliera. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que mi gozo se cumpla en ellos mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los protejas del mal. Ellos no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Tal como tú me enviaste al mundo, así yo he enviado al mundo, así yo los he enviado aquí a los apóstoles, ¿no? Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Pero no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Ahora, al principio dice Jesús, yo les he dado tu palabra y ellos han creído. Pero ahora ese legado pasa a los apóstoles. ¿Para qué? Para que la palabra que Jesús les dio a ellos, que venía del Padre, cuando ellos hablen, Dios respalde su ministerio de Dios y crean que esa palabra que están hablando ellos procede del Padre porque Jesucristo lo trajo. Pero ese entendimiento, según
Juan 17, no lo entienden todos, porque en el momento en que Jesús está desarrollando su ministerio habían demasiada oposición, que quería decir que no entendieron, o sea, pocos entendieron que Jesucristo era el Hijo de Dios y que lo que él hablaba venía de Dios, pocos, 12, y algunos otros más seguramente, 70 que andaban también cerca. Entonces vemos que no podemos tampoco nosotros querer que la gente crea a la fuerza o crea porque tiene una necesidad. Aquí el que es de Dios, el que el Señor lo separó de antemano, es más sencillo comprender. Ya depende de él si permanece, porque habla también de permanecer, ¿no es cierto? En la fe, permanecer en el primer amor. ¿Para qué? Para que tenga lo que el Padre ha dado a través de su Hijo Jesucristo. Y como decía Efesios al principio, decía que Él nos ha bendecido con bendiciones espirituales, porque Dios es espíritu, y lo que Él da siempre empieza por ahí. La materia viene de un Dios que es espíritu. Así que no podemos decir que porque Dios es espíritu y las bendiciones son espirituales, entonces solamente espiritualmente no vamos a ser bendecidos acá, sino en todo orden, ¿no? En lo que es tangible, en nuestras necesidades de día a día. Eso es lo que podría... Hebreos 1:7 dice, en unión con Él, con el Señor Jesús, a través del derramamiento de su sangre, hemos sido redimidos o hemos sido liberados. La palabra redimido tiene que ver con ser liberado. Nuestros pecados han sido perdonados de acuerdo con las riquezas de su gracia. Eso es algo que también ya sucedió, porque ya lo hemos hablado anteriormente, Dios vive en un presente continuo. Lo que pasó hace 2000 años es un presente para Dios y ya lo tiene todo derramado, todo entregado, simplemente para que uno vaya y lo reciba. Dios ya hizo todo. Vamos al 1:11. En el 1:11 dice lo siguiente: también en unión con Él hemos recibido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. ¿Quién le va a refutar a Dios? ¿Quién le va a decir, Dios, te has equivocado, Dios? Imagínense, pues, imagínense, la verdad. Estoy escuchando últimamente estudios de esta inteligencia artificial y el día de hoy escuché una conferencia de un tipo que está promoviendo la inteligencia artificial y la verdad que se nota por un lado esa necedad de un tipo lleno de soberbia y lleno de orgullo, y esa tendencia que hubo desde Adán de querer ocupar el lugar de Dios. Qué bárbaro la influencia del mundo de las tinieblas que hay ahora. Escuchan a esa persona hablar y la verdad es la soberbia que le sale por todos lados, y él mismo dice que se está preparando algo que dentro de unos, según él, ¿no? Dice entre unos 15 o 20 años, la inteligencia artificial va a superar al hombre y el hombre ya no va a tener lugar en el mundo. O sea, esta gente es consciente que están creando un monstruo para que ese monstruo devore a la misma humanidad. Y lo dice muy contento y satisfecho que está haciendo un desarrollo como científico. Entonces yo digo, hay que ser o loco o necio o qué para hablar de esa manera. O sea, pues, no dice Dios, dice que ha convertido locura, lo ha hecho en locura la inteligencia del ser humano. El ser humano ya entró en la... El problema de la humanidad es de que hoy en día están dando el lujo de hablar lo que les da la gana, porque creen que tienen el poder y la autoridad por el conocimiento, el descubrimiento y el poder adquisitivo que tienen, porque tienen millones, tienen fortunas que están manejando. Y bueno, pues eso es lo mismo que hizo este señor cuando habló 5 años antes de la pandemia, y habló de la pandemia, habló del virus, y todavía dio una clase maestra,
y la regó por todo el mundo diciendo que había la posibilidad de que saliera un virus, y después de 3, 4 años salió el virus. Entonces, ¿qué tal? No, dice, ¿qué tal profeta? Muchos periodistas dijeron, el profeta del siglo, no el profeta del siglo, porque este ya venía diciéndolo, diciéndolo o creándolo. O sea, esa es la idea, ¿no? Ajá. O sea, la idea es que aquí se crea, pero nos avisan todavía. Nos avisan, miren el descubrimiento, ¿no? O sea, nos avisan que han descubierto, pero no nos avisan de que nos van a destruir de esta manera por causa de que lo que han descubierto, ¿no? Pero ya nos avisaron, ya nos dijeron ya. Nos dijeron, por ejemplo, de los celulares, lo del smartphone, ¿no? Pero muy poco nos hablaban del 5G, del 4G, del 3G, del 2G, del 1G, qué significa el G, qué significa el 1. O sea, cuando uno empieza a investigar, te das cuenta de que te dan cierta información y te esconden otra información. Ajá. Esa es la ley de la mentira, pues. Así es como se mueve el diablo. El diablo siempre te junta una verdad con una mentira. Entonces, cuando escuchas la verdad, ¿qué cosa? Pasas por alto la mentira. Ese es el gran problema. ¿Y cuántos ahorita están escuchando medias verdades y están pasando por alto tremendas mentiras que se están dando en estos tiempos? A propósito, y ya un poco para cerrar, porque tenemos 2 minutos adelante, en los bancos, a las personas que trabajan en los bancos con el dinero, dice que nunca le enseñan un billete falso, nunca. ¿Qué les enseñan? Les enseñan el billete verdadero. De todas maneras, ¿y cuál es la idea? La idea es que cuando tú conoces el billete verdadero, rápidamente detectas el billete falso. Iglesia del Señor, vivimos en uno de los tiempos más grandes de engaño y de mentira. Cuando el Señor le preguntaron, ¿cómo será tu venida? ¿Cómo serán los últimos tiempos? ¿Qué fue lo primero que dijo el Señor? Tengan cuidado que no sean engañados. Iglesia del Señor, si nosotros no estamos meditando día y noche en la verdad, la mentira va a entrar, porque la están moviendo con argumentos de todo tipo, de toda forma, de todos los medios, y ya es masivo, ya no es localizado, es masivo. Y no nos olvidemos que la palabra de Dios dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas en Dios para destruir fortalezas. ¿Y cuál es la primera fortaleza? Dice, derribando argumentos. Derribando argumentos. ¿Cómo ataca el enemigo con argumentos? ¿Y qué utiliza? Utiliza lo que tenga, porque él es el gobernante acá de este mundo. Así que va a usar los medios, va a usar los científicos, y de repente por ahí va a salir un señor que dice, no, este hombre cuando él habla, pues se sabe mucho. No, el único que sabe mucho y sabe todo es Dios. Y Dios lo ha revelado en su palabra. Y la Biblia dice también que lo único que está deteniendo ahorita al misterio de la iniquidad es el Espíritu de Dios a través de la iglesia del Señor. Pero si esa iglesia está dormida, como hemos estado hablando, si está tibia, y si no está fortalecida con poder en el hombre interior, pues se la van a pasar de largo. ¿Y quién va a detener esto? Chapulín el Colorado, pues no creo que tenga fuerza para no. No lo va a hacer. No lo va a poder hacer Chapulín al Colorado. ¿Y qué es lo que va a hacer el Señor? Le va a decir, bueno, pueblo de la tierra, ¿quieres vivir a tu manera? ¿Quieres crear un monstruo que le llames inteligencia artificial? ¿Quieres depender del hombre? Porque hay una maldición, dice, maldito el hombre que depende del hombre. ¿Quieres vivir así? Amén. Me llevo a mi iglesia, me la llevo al cielo y vivan ustedes como quieren, pero Dios, que es bueno, no va a dar mucho tiempo. Dice que va a dar 7 años nada más. Y le pregunto a nuestros oyentes, ¿quieren quedarse o quieren irse? ¿Qué es lo que quieren hacer? Porque no depende del Señor. El Señor ya habló, el Señor ya dio. Ahora depende de nosotros si vamos a pagar precio para permanecer fiel con Dios. ¿Alguna palabra de ustedes para terminar? Porque estamos a 1 minuto y ahí ya nos cortan el cuello. ¿Sí? Volvamos al primer amor. Amén. Jorge, ¿tú algo? Sí, no me gustaría que corten el cuello. Bien, amigos, estamos con ustedes, por favor, estamos poniendo este programa en YouTube, escríbanos algo para poder responderles a ustedes con mucho cariño y estamos en contacto, que el Señor los bendiga. Estamos hasta la siguiente. Chao, chao. Chao. Chao, nos vemos.